La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les dan la más cordial bienvenida a la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILA 2022. En esta ocasión presentaremos el libro Manual Totonaca de Sobadores Chapananín, un libro coeditado con el Centro de las Artes Indígenas bajo la coordinación de Humberto García, Lina Bautista, José Valencia, Carlos Sola y Carolina Sánchez García. Y precisamente para iniciar con la presentación de esta obra, tenemos con nosotros a la doctora Carolina Sánchez García, quien es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y coordinadora de los proyectos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, estudios estatales realizados con las secretarías indígenas de los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán y actualmente con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. También del proyecto Remesas y Migración Indígena. Fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Es coordinadora del Seminario Migración Indígena y miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red AIBR y de la Red de Investigadores sobre la Familia, la Red IFAM. Docente del curso colectivo México, Nación Multicultural, imparte la sesión Migración Indígena en 10 planteles de la universidad y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, en la licenciatura de Antropología. Entre sus publicaciones se encuentran 5 libros como coordinadora en el Estado del Desarrollo Económico y Social de los pueblos indígenas de Guerrero, de Chiapas y Michoacán, 2 como coautora y coordinadora, se tratan de remesas y migración y comunidades indígenas en México, así como transferencias salariales y migración indígena. 2 como coautora, pueblos indígenas, indicadores de salud y visiones interdisciplinarias de la diversidad cultural, entre otras publicaciones. Ha participado en numerosos eventos académicos nacionales e internacionales con ponencias y conferencias. Y también ha sido distinguida con la mención honorífica por 3 investigaciones: Territorio, Cultura e Identidad. Por la investigación Migración Indígena en la Frontera Norte, la tesis de licenciatura en Antropología Social por la ENA, y por el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Me gustaría iniciar mi intervención dando algunos datos del proyecto en el marco del cual se preparó el Manual de Sobadores Totonacas que hoy se presenta. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y el Centro de las Artes Indígenas, CAI, de Papantla, Veracruz, acordaron sentar las bases para desarrollar los aspectos teóricos, los aspectos prácticos y crear una escuela de medicina tradicional totonaca. Esto como respuesta a la preocupación planteada por los abuelos, las autoridades espirituales del Totonacapan y los médicos tradicionales, curanderos, hueseros, parteras, rezanderos, por la pérdida progresiva de los saberes, de las creencias, de estos conocimientos, prácticas, recursos terapéuticos de la medicina tradicional del Totonacapan veracruzano. Entonces se acordó que una de las tareas primordiales era elaborar esa base conceptual y práctica de la escuela de tal manera que se pudiera contar con un modelo educativo para la transmisión intergeneracional de los conocimientos de la medicina tradicional totonaca, y para lograrlo se convocó a médicos de la Casa del Arte de Sanar, a un grupo de aprendices, de dialogadores de la salud, a los investigadores del PUIC, el personal del CAI, por supuesto. El maestro Carlos Sola fue quien impulsó dentro del programa la línea de medicina tradicional hasta enero de 2019.
el doctor Roberto Campos, también que nos acompaña aquí, Carlos Gómez, María Teresa Mejía, Estefanía y otras personas que se han sumado al proyecto en el marco del cual, reitero, se presenta este manual. Desde un principio se consideró que este proyecto era viable de desarrollar por varios aspectos. En primer lugar, porque ya había procesos de organización de los médicos, ellos ya tenían un trabajo previo realizado en el CAI, en el centro, en la Casa del Arte de Sanar, pero además de eso, había el vínculo con las comunidades, había también antecedentes de programas de salud, de proyectos sobre medicina tradicional por parte de investigadores, pero sobre todo había un interés tanto del CAI como del PUIC de la UNAM en impulsar este tipo de proyectos por la relevancia y la trascendencia que podía tener para la comunidad totonaca. Y esto aunado también al reconocimiento de México como un país pluricultural y además de eso al hecho de que se contaba con un marco jurídico en donde se ha reconocido el valor y la importancia que tienen los conocimientos de la medicina tradicional. Entre las contribuciones de este proyecto está precisamente preparar materiales como este manual de parteras que de alguna forma pudieran ser utilizados en esta escuela de medicina tradicional que estaba precisamente diseñándose sobre cuál debería de ser su estructura, pero siempre tomando en cuenta que la propia comunidad tenía ya un trabajo previo y que se tenía que partir de esta experiencia, pero además de eso, ellos tenían que jugar el papel principal en el proceso de creación de esta escuela de medicina tradicional totonaca. Entonces, este proyecto se encaminó a desarrollar el modelo educativo, un programa de enseñanza de suma trascendencia, además, porque este tema debe ser de interés tanto nacional y tiene que ver también con la justicia social hacia la salud de los pueblos indígenas, que sabemos que los problemas de salud son una de las principales afectaciones y cuando hemos estado realizando investigación, diagnósticos, la propia comunidad, no solamente en el Totonacapan, sino en otras regiones del país, han hecho manifiestos los problemas de salud que cotidianamente les afectan, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos sentaron las bases para impulsar este proyecto y empezar de alguna forma a establecer una colaboración conjunta entre la UNAM, entre la comunidad, el CAI, para poder preparar este tipo de materiales didácticos. El manual de sobadores contiene información sobre cómo los sobadores se inician, adquieren aprendizaje, cuáles son las habilidades prácticas, especialmente el tratamiento básico que se emplean para atender ciertas enfermedades como el cuajo, para realizar procedimientos como la paladeada en ciertos padecimientos específicos. Es muy importante mencionar las personas que son precisamente quienes aportaron esos conocimientos para preparar este manual, entre ellos Pastora Vicenta Vázquez, es Pastora Ramos, Vicenta Vázquez, Lidia Jiménez, Alberto Reyes, Juan Carlos Méndez, Julia Santiago, Alejandra Santiago, Uriel Hernández, Susana Tomás, Isabel Santiago, Elizabeth Maldonado, Humberto, y bueno, además de eso, bajo la coordinación educativa de Humberto, y por supuesto el papel que jugó José García Valencia como coordinador de la Casa del Arte de Sanar. Entonces, bueno, pues no quisiera ahondar más en los contenidos del manual porque creo que esa parte me parecería muy importante que fuera abordada por Rosita, que nos acompaña, porque ella es una de las personas que forman parte de este grupo de conocedores de la práctica de la sobada, ¿sí? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carolina Sánchez García, secretaria académica del PUIC, por sus palabras. Y a continuación tendrá el uso de la palabra el doctor Roberto Campos Navarro, quien es médico familiar,
con estudios de maestría en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y con el doctorado de Antropología Social en la UNAM. Desde 1987 y hasta la actualidad es profesor titular de tiempo completo de la materia de Antropología Médica e Interculturalidad en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Profesor titular en cursos de maestría y doctorado en México y España, conferencista en múltiples países de América Latina y Europa, autor de libros, artículos y capítulos sobre medicina tradicional mexicana y latinoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Roberto Campos, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Mario. Pues primero mi agradecimiento por esta invitación a participar en la presentación de este manual Totonaca de sobadores. Y lo primero que quiero destacar es de que se trata de una obra que ha sido construida en forma colectiva, como ya lo mencionó Carolina, y donde nuestra universidad tiene un papel importante y no menos, y sobre todo tan relevante por parte del Centro de las Artes Indígenas, ¿sí? Porque estos textos, que son los manuales de sobadores, de parteras, lo que será todo lo relacionado con la etnobotánica y los diccionarios referentes a la medicina de la zona de Totonaca, nos dan herramientas para este modelo educativo, pedagógico que estamos construyendo de esta escuela de medicina tradicional Totonaca. Son las herramientas, los elementos que nos van a ayudar, pero quiero destacar la importancia de esta escuela que se está construyendo en función de que es un proyecto pionero de vanguardia, no lo existe en México y que yo sepa en América Latina, donde por lo menos lo que ya iniciamos a través de un diplomado que se hizo antes de la pandemia, el 85% de los profesores son médicos tradicionales totonacos, parteras, sobadores, yerbateros, totonacos. Y eso es muy importante porque la minoría académica de la UNAM, somos 4 o 5 profesores nada más de nuestra universidad, pero el mayor peso lo tienen ellos mismos. Y esto creo que es la importancia de esta escuela de medicina tradicional totonaca, proyecto que ya se mencionó. Carlito Sola estaba muy emocionado porque pudiera construirse y que estamos tratando de que así sea. Con respecto a este manual, quiero señalar que desde el punto de vista académico tenemos una gran escasez y precariedad de estudios académicos sobre los sobadores. Sí, lo tenemos mucho sobre otros especialistas, sobre las parteras, sobre los yerbateros, los curanderos en general, pero de los sobadores muy pocos trabajos. De hecho, de un estudio que hicimos de 1994 hasta el 2019, encontramos 2 trabajos importantes. Uno escrito por Laura Huicochea del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que nos habla de este estudio de enfermedades musculoesqueléticas en Maltrata, Veracruz, y por supuesto con la intervención de los sobadores. Y otra tesis muy interesante porque se hizo aquí en la Ciudad de México por el maestro Ignacio Ramos, y que pues los observamos sobre todo de manera muy vivencial en el Parque de los Venados, enfrente del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí esto viene a ser interesante, por lo que se ha llamado el sistema real de salud, en el que no solamente corresponde a las instituciones públicas o privadas biomédicas, sino también a la existencia de nuestros curadores populares en plena ciudad de México. Este manual totonaco de sobadores
creo que tiene una gran importancia, una gran relevancia, en función de que es un texto de uso para los aprendices jóvenes totonacos. Es decir, es una enseñanza propia totonaca, pero tampoco se aleja de nada más estar en lo propio, sino también irse hacia lo foráneo e incluso hay el aprendizaje de otras técnicas de masaje, como el tailandés, el sueco, o el chino, o el maya, ¿sí? Es decir, hay una apertura no solamente al conocimiento propio del Totonacapan, sino también de otras influencias. Por otro lado, es la difusión en general de procedimientos, manipulaciones que son empleados por estos especialistas y, como ya mencionó Caro, pues las principales enfermedades que son tratadas por ellos corresponden al cuajo, ¿sí? Enfermedades populares no reconocidas por la medicina académica, la caída de mollera, las torceduras, donde se piensa que hay un enfriamiento y que se requieren esos masajes para calentar y que no haya problemas, pero también algunas cosas como el latido, la alforra o el algodoncillo. Y no dejar de mencionar que estos masajes sirven para disminuir el estrés, ¿sí? De tal manera que no solamente es esta cuestión de la manipulación que se hace con los pacientes, sino que también está el uso y el empleo de la herbolaria, donde destacan varias plantas mencionadas en el manual, como la ruda, el estafiate, la albácara, ajo, lirio, el cilantro, la berenjena, anís estrella, la higuerilla, la santa maría, la nona, la hoja santa, la hierba negra, el plátano, el cocohuite, la rosa de Castilla, etcétera. Y por supuesto, pues no pueden faltar los aceites y pomadas que son tan importantes, sobre todo el aceite de oliva. En fin, estamos ante un texto de 52 páginas que está ricamente ilustrado con fotografías y consideramos que se trata de un pequeño manual que tiene la información suficiente para la retransmisión de saberes y prácticas propias de sobadores, ¿sí? Y que nos sirve de base, y esto a mí me parece también muy importante, para que realicemos este diálogo aún incipiente que llamamos diálogo de saberes entre la medicina tradicional y la medicina académica, dentro de este contexto que Carlos Sola y Carolina Sánchez nos llevan hacia el llamado Sistema Real de Salud, y que no solamente incluye esta medicina tradicional aspectos meramente físicos, sino que están dentro de un contexto de espiritualidad, de fe, de confianza que puedan tener los pacientes con respecto a sus sobadores, hacia los curadores, sino que se aumenta esa relación médico-paciente que lamentablemente en la biomedicina está muy disminuida. Por tanto, para mí es recomendable este texto para reiniciar o iniciar nuevamente un diálogo de saberes entre las medicinas, la medicina académica, la medicina tradicional, pero también no olvidemos que están las madres de familia, las abuelas, es decir, está presente la medicina doméstica y que también estamos influidos por otras formas externas, como pueden ser la acupuntura y, como ya mencioné, masajes que nos vienen de Oriente. De tal modo que considero que este manual es muy fácil de leer y nos da una información muy importante sobre estas técnicas que utilizan nuestros curadores y que, repito, no solamente es esta cuestión de las manipulaciones, el uso de plantas medicinales, esta espiritualidad en la que está, sino también el uso del temazcal, los temazcales,
¿sí? Que tiene que ver con toda esta cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, donde se debe de dar la armonía entre lo frío y lo caliente, y que lamentablemente en la medicina académica no se toma en cuenta para nada. Y sin embargo, nuestra gente siempre está pendiente de las cuestiones de frialdad o de lo que corresponde al estar con un exceso de calor. Por tanto, y con esto finalizo mi comentario, creo que es un manual que vale la pena adquirir, aprender e iniciar diálogos interculturales. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Roberto Campos y para continuar en la presentación de este manual Totonaca de Sobadores Chapananin en la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2022, FILA, damos la bienvenida a Rosa Valencia Santiago, quien es médico tradicional y sobadora asistente de la Casa Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, originaria de la comunidad de Cerro del Carbón en Papantla, Veracruz, hablante de lengua totonaca. Desde los 18 años inició en la práctica aprendizaje de la medicina tradicional, acompañando a la abuela Inés Valencia Ramos. En 2011 ingresó a la Casa del Arte de Sanar del Centro de las Artes Indígenas del Parque Temático Taquixucut. Participó en diversos talleres de conocimiento en el arte de la curación totonaca y de masajes maya totonaca, tailandés, shiatsu y sobada del cuajo. Desde 2011 y a la fecha participa en el Festival Cumbre Tajín. Estimada doctora Rosa Valencia, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar aquí de nuevo y poder compartir estos conocimientos, ¿no? Que prácticamente son los que contienen el manual Totonaca de Sobadores Chapananí. Bueno, en este manual se presentan las diferentes enfermedades que se han venido teniendo, ¿no? En tiempos atrás. Pero antes de eso, pues es muy importante destacar con ustedes la importancia que tiene un médico tradicional sobador en nuestra cultura totonaca. Porque un médico tradicional sobador es una persona que tiene conocimientos profundos, que tiene conocimientos en diferentes formas de sanación, es una persona que conoce de plantas medicinales, que conoce también las diferentes formas de enfermedades y de esa forma pues poder recetar alguna planta medicinal para su curación. También es una persona que tiene muchos valores de respeto, de fe, de entrega, de espiritualidad. Es una persona sensible ante los demás. ¿Por qué? Porque debe existir esa conexión con el paciente. Entonces, es una persona que conoce, es una persona que sabe, está sabedora, ¿no? De todos estos conocimientos ancestrales y de las diferentes enfermedades que se van a compartir o que se comparten en este manual de sobadores. También podemos decir que cada una de estas enfermedades que se van a mencionar o que se mencionan en el manual de sobadores, pues es algo que debe de conocer la gente. En la actualidad hay algunas enfermedades que a lo mejor uno no conoce o no lo toma en cuenta y es muy importante saberlo. Y aquí en este manual pues lo vamos a poder conocer, vamos a poder ver las diferentes enfermedades, cómo son los procesos de curación, y cuáles son los tratamientos que se llevan, ¿no? También es muy importante saber que un médico tradicional trae el don. Ese don es algo que lo va a identificar para que pueda ser una persona muy especial, sea persona pues de sabiduría, ¿no? Entonces, son personas que han nacido con el don, pero también está el don de formación, o sea, en la cual si la persona le gusta, quiere aprender a sobar, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta, que le nace y quiere sanar a las personas. Entonces también podemos encontrar pues, es el don, que es muy importante para un médico tradicional sobador,
y no solo para el sobador, sino que en las diferentes especialidades que se manifiestan o que se tienen en un médico tradicional, ¿no? Podemos compartirles también que está la especialidad de curanderos, de parteras, de rezanderos, de herbolaria, de temazcales y pues claro, inclusive pues ahorita el de sobadores, ¿no? Que ese es en el que estamos abordando este tema el día de hoy. Este, de las enfermedades que se va a presentar o que se presentan en este manual, como lo comentaba hace un momento el maestro Carlos, el maestro Roberto Campos, es pues la caída de mollera. Es muy importante cuando un recién nacido pues se debe cuidar mucho porque para que de esa forma se pueda evitar este malestar de la caída de mollera. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar pues que el bebé se sienta incómodo, que el bebé llore, que de repente la mamá que no va a encontrar el por qué el bebé está mal, ¿no? No lo va a saber y más cuando es una mujer primeriza. Entonces, por eso es muy importante cuidar al bebé en la forma hasta de cargarlo para evitar este tipo de enfermedades y una de ellas pues es la caída de mollera. También en la paladeada. Es muy importante también la paladeada. ¿Por qué? Porque de esa forma se le va a sacar el bebé ese malestar que tiene y las flemas para que de esa forma el bebé pueda consumir sus alimentos. ¿Por qué? Porque la flema que se le va a sacar durante la paladeada es algo que le va a ayudar para que pueda crecer sanamente y no se esté enfermando a cada rato. Entonces, también tiene mucho que ver eso. También son esos cuidados que se debe de tener cuando el bebé pues ha nacido. Pero compartirles también de que no solo es para un recién nacido, la paladeada también se le puede hacer a las personas grandes. ¿Por qué? Porque lo que les voy a compartir una anécdota, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de que ustedes, pues puedan, no, a lo mejor, pues entender. Fue una persona, pues muy cercana a mí, mi familia, se ahogaba mucho cuando cada vez que iba a comer, pues se ahogaba seguido. Entonces, se le paladeó, se llevó 2 tratamientos de la paladeada y eso le ayudó para que ya no se ahogara. Entonces, por eso es muy importante conocer de la paladeada, que no solo son para los recién nacidos, también son para las personas adultas. Inclusive cuando uno tiene mucha tos, quiere decir que pues la campanilla no está muy bien acomodada, entonces, y la paladeada va a hacer que se acomode y eso evite de que ya no se ahogue, de que ya no tenga mucha tos. Entonces, también es muy importante conocer eso, que no solo son para los recién nacidos, también se le hace a las personas adultas. Esa enfermedad no es algo que se pueda curar con un médico alópata, con un medicamento alópata, o sea, no, sino que es un tratamiento que lo va a hacer un médico tradicional desde su conocimiento, desde su sabiduría ancestral. Y también en la torcedura de bebés, ¿no? Es muy importante que cuando tenemos el recién nacido, para evitar esta torcedura del bebé, cuidemos mucho en la forma como lo vamos a cargar. Se recomienda por lo regular que durante los primeros meses no carguemos al bebé así en forma como si ya tuviera unos 8 meses. ¿Qué? Porque lo que vamos a ocasionar es que el bebé tenga un mal movimiento en el momento de que nosotros lo estamos cargando y eso va a hacer que el bebé le dé la torcedura y entonces se puede lastimar y es cuando pues ya empieza a sentir esos síntomas que cuando va al baño pues ya cambia de color. ¿Por qué? Porque este malestar ya lo tiene el bebé. Por eso es muy importante conocer esta enfermedad y con este manual pues vamos a poder saber y conocer el proceso que tiene esta enfermedad y también el de curación, ¿no? Y también tenemos el latido. El latido también es un malestar que se nos presenta en nosotros, en los seres humanos, y es un dolor que se encuentra pues en el vientre. Entonces empezamos a sentir cómo empieza a latir, ¿no? Y entonces es un poquito, a veces, incómodo en las personas, pero pues también, en el tratamiento que vamos a tener, pues también sobamos primero al paciente y ya posteriormente pues sigue el proceso que le vamos a recomendar para su curación, ¿no? Ahí también en esa parte de lo que es el latido, pues utilizamos la planta de ruda, también la recomendamos porque es una planta que cura este tipo de malestar. Y entonces en el manual pues se explica el proceso de cómo cómo se cura, por eso tenemos ahí pues la descripción
El alforra también es una enfermedad también de hace tiempo que se ha presentado o se presenta en los bebés. Es algo que es muy incómodo para ellos. Entonces, pues aquí las parteras lo que hacen es bañar al bebé y ocupan las hojitas tiernas de guasima que bañan al bebé. ¿Para qué? Para sacarle todo ese picazón que tiene por la alforra. Entonces es incómodo. ¿Por qué? Porque el bebé llora y llora y llora y uno no sabe el qué, pero con este baño que dan las parteras, pues le ayuda mucho. La maestra Irma hace, cuando atiende un parto, pues ya hace el baño de temazcal y es cuando le llega a hacer, a curar este tipo de malestar que es la alforra. El algodoncillo también. El algodoncillo es también un malestar que preferentemente pues sí se presenta en los recién nacidos. A veces una mujer primeriza pues no tiene ese conocimiento de cómo pues tomar todos los cuidados para su recién nacido y a veces cuando está amamantando pues le, le quita la leche al bebé y sin querer, pues no cuida como el movimiento, ¿no? Que hace y eso ocasiona que el bebé le dé algodoncillo y posteriormente, después a unos días, el bebé ya no puede comer muy bien. ¿Por qué? Porque le empieza, pues, a lastimar los labios. Entonces, y ahí también va el proceso de que pues el bebé se le tiene que limpiar muy delicadamente. ¿Por qué? Porque si al ir curando el algodoncillo no se tiene mucho cuidado en eso, podemos lastimar más el bebé y puede empezar a sangrar en sus labios. ¿Por qué? Porque es un recién nacido que tiene la piel muy delicada y por eso se tiene que cuidar muy bien. Entonces, por eso es muy importante pues que conozcamos este tipo de enfermedades que han existido desde hace tiempo y los conozcamos pues, para que tengamos una idea, ¿no? De cómo se curan. También tenemos el cuajo. El cuajo es una enfermedad que ha existido también desde siempre. Es algo que un médico alópata muy difícilmente puede llegar a tratar. ¿Por qué? Porque es una obstrucción que se tiene en los intestinos y solamente se cura pues realizando la sobada. ¿Por qué? Porque la sobada lleva un tratamiento en la cual pues uno va manipulando el vientre del paciente, tomando en cuenta también todo el proceso que lleva sobre las manecillas del reloj. Entonces es muy importante conocer este malestar. Existe el cuajo seco y el cuajo normal. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos estas dos partes que encierra esta enfermedad. El cuajo normal, por lo regular, pues se inflama mucho, a veces ya no tienen hambre, les agarra diarrea, y ese es el síntoma. Y en el cuajo seco, pues ya les empieza a dar temperatura, empiezan a consumir mucha agua, dejan de comer, igual les da también mucha diarrea y empiezan a bajar de peso. Entonces, cuando ya es así, pues sí debemos de tener ya más cuidado y debemos de llevarlo al tratamiento. ¿Por qué? Porque si no puede traer, pues, consecuencias ya, pues, muy delicadas, ¿no? Que hasta inclusive, pues, puede llegar a morir el paciente. ¿Por qué? Porque, pues, deja de comer y ya no, empieza a bajar mucho de peso y sin una explicación del por qué, ¿no? Lo pueden llevar con el médico, le pueden recetar muchos medicamentos, pero no se le va a encontrar pues, el por qué se está poniendo así. Entonces, por eso es muy importante conocerlo y esta enfermedad sí es muy importante, pues, llevarlo a cabo por medio de las sobadas en la cual pues el médico tradicional sobador va a utilizar su aceite, el aceite que él mismo elabora. Aquí elaboramos los aceites naturales pues, de las mismas plantas, elaboramos el aceite de pimienta, el aceite de ruda, el aceite de estapiate, el aceite de copal, el aceite de vainilla y el aceite de oliva, que ese es el que nuestras abuelas desde hace tiempo, nuestros médicos tradicionales desde hace tiempo utilizaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el aceite que se ocupaba pues para sanar, para sorbar, pues es el que también se les da a los bebés recién nacidos, pues para que les ayude a limpiar todo y puedan desechar todo lo que han estado pues teniendo, ¿no? Durante el periodo de embarazo.
en el que están en gestión. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos el tratamiento y sobre todo también los materiales que se utilizan en el cuajo. Nuestra maestra Pastora Ramos, que en paz descanse, ella nos dio este taller de este masaje de sobada tradicional que es muy importante y los materiales que utilizamos para poder curar esta enfermedad utilizamos pétalos de rosas de Castilla, utilizamos huevos de patio, utilizamos esto, ¿para qué? Una vez terminado de sobar al paciente, se va a preparar, solo es la clara de huevo y se empieza a preparar con los pétalos de rosas. Y ya tenemos que tener también nuestras vendas que vamos a utilizar para el paciente, en la cual le vamos a colocar una en el vientre y otra en la cadera. Lo que va a hacer estos materiales es sacar todo lo que tiene el paciente. Entonces le va a ayudar a sacar todo el malestar que tiene una vez realizada la sobada. Por lo regular se deja de 8 horas o si en caso en la sobada fue en la mañana, pues ya todo el día el paciente va a estar con este tratamiento y ya en la tarde se lo va a quitar. Cuando se lo va a quitar, va a estar bien seco. Esto quiere decir que ya le sacaron todo el malestar que tenía el paciente. Si en caso que la sobada llegue a ser en la noche, pues ya el paciente se va a dormir toda la noche con esto y ya en la mañana se lo quita. De igual, o sea, va a estar bien seco. Eso quiere decir que el paciente se está curando y se le está sacando todo lo malo que tiene. Entonces, por eso es muy importante conocerlo y en este manual de sobadores, pues, se está compartiendo todos estos conocimientos, todas estas diferentes enfermedades, también de la importancia, ¿no? Pues que se tiene de un médico tradicional sobador. Por eso es muy importante, pues, que lo conozcamos, que se pueda leer. ¿Por qué? Porque es una forma de conocer nuestro conocimiento cultural, totonaca, ¿no? Desde nuestra medicina tradicional, en la cual, pues, es una forma también de valorar, pero porque también tiene que ver mucho el respeto y la fe que vamos a tener a todos estos tratamientos. Tiene que ver esa fe que va a mostrar el paciente cuando va a llevar el tratamiento de una de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a poder curarte. ¿Por qué? Porque si una persona no cree en el médico tradicional que lo va a atender, entonces desde ese momento, pues al no creer, no se va a curar. Es que tiene que ver mucho eso. Tiene que ver el respeto y la fe. ¿Por qué? Porque el médico tradicional es una persona que conoce. Entonces, al ir con él, pues es porque crees que te va a curar y crees que te va a sanar. Entonces, tiene que ver mucho eso también. Hay personas que van con un médico tradicional, sobador, y no los curan. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que a lo mejor van a ir, no creen en la persona. Y por eso es que luego dicen, no, pues la persona o el médico tradicional no me curó. ¿Pero por qué? Porque desde un principio la persona o el paciente no mostró la fe. Y por eso es que hay personas que ya no creen en nuestra medicina tradicional. ¿Por qué? Pues porque no tienen fe y luego dicen que las plantas medicinales no curan. Claro que sí curan. Los médicos tradicionales conocen de las plantas medicinales y las plantas medicinales curan diferentes enfermedades. Y todos estos malestares o estas enfermedades que vienen aquí en el manual de sobadores, pues algunos se tratan y algunos se curan con nuestras plantas medicinales. Por eso es muy importante conocerlos y creer en todo esto que se está compartiendo. ¿Por qué? Porque son conocimientos que en algunas culturas ya se están perdiendo o ya se perdieron. Y entonces tratemos que aquí en nuestra cultura totonaca, de nuestra medicina tradicional, pues no se pierda, ¿no? Al contrario, pues lo sigamos compartiendo, lo sigamos conociendo, lo sigamos aprendiendo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Centro de las Artes Indígenas, en nuestra Casa Escuela de Medicina Tradicional o el Arte de Sanar, en la cual los jóvenes dialogadores de la salud, se están formando, ¿no? Se están formando cada 8 días, sesionamos, a veces son los miércoles, a veces son los jueves, en la cual se sesiona en la formación con todo este conocimiento, ¿no? Este conocimiento de la medicina tradicional, se comparten, de cómo se curan las diferentes enfermedades, cómo es el tratamiento, y ¿para qué? Para que en un futuro, pues, todos estos jóvenes sean los que compartan y los que curan esta forma de curación, este tipo de enfermedades. ¿Para qué?
pues para que no se pierdan, al contrario, para que se sigan preservando. ¿Por qué? Porque hoy en día, hay personas o médicos tradicionales que ya no están con nosotros. Y, y si en alguna de estas comunidades no hay un joven que se esté preparando, pues ya no va a existir un médico tradicional que pueda curar este tipo de enfermedad. Y a veces es muy necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque de esa forma pues los vamos a curar. Y por eso es lo que estamos haciendo en esta casa escuela de medicina tradicional, formándose los jóvenes en todos estos conocimientos. ¿Para qué? Para que ellos sean los que en un futuro pues compartan y lleven a cabo este conocimiento, ¿no? Y y podamos pues seguir compartiendo con nuestra sabiduría y también sobre todo el conocimiento que nuestros abuelos ancestrales nos han dejado, porque es algo que traemos desde tiempo atrás y debemos de seguir preservándolos y conservándolos, porque es de esa forma vamos a poder seguir compartiendo nuestra cultura desde la medicina tradicional totonaca. Es lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Rosa Valencia Santiago, de la doctora Carolina Sánchez García y del doctor Roberto Campos Navarro. Y es así como llegamos al término de la presentación de nuestra novedad editorial, Manual Totonaca de Sobadores Chapananín, un libro coeditado entre el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz, bajo la coordinación de Humberto García, Lina Bautista, José Valencia, Carlos Zona y Carolina Sánchez García. Usted puede conseguir este libro en el kiosco de libros que la UNAM tiene en la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2022 del Museo Nacional de Antropología. Agradecemos su cordial atención y los esperamos en la fila 2023. Hasta pronto. Gobierno de México.